por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán. Cuenta con una especialidad en sistemas de utilización. Asimismo, cuenta con una maestría en sistemas de calidad por la Universidad del Valle de México. Es unidad de verificación de instalaciones eléctricas, unidad de verificación de instalaciones de gas LP. Es perito por parte del CIMEC en instalaciones eléctricas de gas, combustible, hidráulicas y sanitarias. Es corresponsable de instalaciones en el estado de Querétaro. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Eduardo García McPherson. Buenos días. Ya me echaron mucho encima, yo a ver cómo le hago. Bueno, está de moda el código red, es el tema de moda. También está de moda la nueva norma, la 2018. Está de moda la ingeniería eléctrica, ¿o no? La ingeniería eléctrica no está de moda, la ingeniería eléctrica. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria la ley de Ohm decía ERI, actualmente no sé si ha cambiado. ¿Sigue igual la ley de Ohm? Si la ley de Ohm sigue igual, entonces la corriente sigue igual, el voltaje sigue igual, los cortocircuitos siguen igual y los incendios siguen igual. Entonces vamos a intentar dar un panorama muy general. Si alguien tiene alguna pregunta detallada, existe la libertad de que me pregunten durante la sesión o que se esperen al final. Espero no dejarles más dudas de las que traigan, pero mi intención sí es dejarles más dudas y dejarles con más inquietudes. Entonces vamos a comenzar con la presentación y qué pasa con el código circuito, con los temas de moda, con el código de red, con la norma 2018. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? ¿Creen ustedes que sea ¿cómo está? El apuntador no entiendo cómo está funcionando el apuntador. Ahí está. ¿Cómo la ven? ¿Alguien me puede decir qué está pasando aquí? ¿Se vale participar? No me dejen hablando nunca. Aparentemente es un cortocircuito, un cable que se está quemando por una sobrecarga y es un incendio. Algunos dirían, fue un accidente. ¿Qué vemos aquí de inmediato? ¿Qué se ve? Pues yo veo un aparato para aire acondicionado, yo no veo un medio de desconexión, yo no veo un cable adecuado, sí veo que hay un cable que no fue el adecuado, que hay un punto de falla. Entonces, hay un punto de falla, hay un cortocircuito, y junto al cortocircuito, ¿qué se puede ver? Una falla. ¡Ay Dios! Este hombre está tragando pobre. En algunos años, en algún tiempo me tocó, para desgracia mía y desgracia de las personas que estaban involucradas, participar en calidad de perito en un evento de este tipo. Estaban unas gentes haciendo mantenimiento en un interruptor, no es este, es otro, en un interruptor electromagnético. De repente algo sucedió, hubo un flamazo, un agente cayó, ahí quedó tendido, el otro lo aventó el golpe, llegó la ambulancia, se lo llevó y a los 3 días falleció. Y el señor no falleció por las quemaduras, falleció porque aspiró cobre y el cobre se le depositó en los pulmones y fue la causa de su muerte. ¿Qué había pasado? Ellos estaban haciendo su mantenimiento, estaban haciendo mantenimiento en un interruptor electromagnético. ¿Qué creen ustedes que haya pasado? ¿Por qué hubo un cortocircuito al hacerle mantenimiento a un interruptor? Primero, porque había energía. Si no hubiera habido energía, seguramente no hubiera pasado nada. Alguien se le olvidó desconectar el primario del transformador. Y como se le olvidó desconectar el primario,
o se les hizo fácil que la planta no dejara de operar y hacer el mantenimiento en vivo. De cualquier manera, eso nunca se supo porque los que lo sabían, los dos fallecieron. Pero a esas dos personas les costó la vida no cuidar algunas condiciones de seguridad. En el reporte que se dio, la aseguradora decía que el accidente, y desafortunadamente su servidor les dijo, no estoy de acuerdo, no fue un accidente. El anterior no fue accidente, este no es accidente. ¿Por qué? Porque se podía haber hecho algo, pero no se hizo. Eso se llama negligencia, cuando menos se llama ignorancia. Válgame Dios, ahora sí ya la casita se está quemando. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quemó una casa? Un accidente. El Sol de México, le voy a acercar acá para ver. Perdón, no sé qué me salió. No, les dicen los perros. Es mi lazarillo, pero es lazarillo de contacto. El metro, esto sucedió apenas el 6 de noviembre del 18. Informa que un cortocircuito se originó en la villa, en Villa de Cortés en Xola. Fue causa de sobrecalentamiento del cableado por antigüedad. O sea, el cableado se puede quemar por antigüedad. Pues ellos dijeron que sí. Y la verdad es que sí. La verdad es que si nosotros nos estamos haciendo casitas, pues el cable también. Seguimos. En julio, cientos de ciudadanos resultaron afectados por la interrupción de labores a consecuencia de un cortocircuito. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero se dan cuenta en el metro qué consecuencias pudiera tener un cortocircuito catastrófico en el metro de la Ciudad de México. Como mínimo, la afectación a los pasajeros. Y cuidado, porque en un susto pudo haber causado cientos de muertes. La Procuraduría de Justicia, válgame Dios. Y ahí se quedaron sin energía. ¿Por qué? Por un cortocircuito. Es el villano de la película 2. En México, casi la mitad de incendios, y este es un dato estadístico, se atribuyen a cortocircuito. Y al cortocircuito muchos investigadores, algunas autoridades e incluso algunos ingenieros lo llegan a asociar como un accidente. ¿Qué es un accidente? Alguien que me ayude por allá atrás. ¿Qué es un accidente? Un acto fortuito que pasó, que nadie se lo esperaba y que de repente sucedió. ¿El cortocircuito que vimos número 1 fue un accidente? No, no fue accidente. ¿El cortocircuito número 2 que vimos fue un accidente? No. ¿El cortocircuito del metro fue un accidente? No. Ninguno fue un accidente. ¿Por qué? Fueron defectos, fueron deficiencias. El cortocircuito nunca es un accidente. Como mínimo, perdón por las ganas, lo voy a moderar. Ya vieron que soy el profesor de política, así que me tengo que cuidar mucho la boca. Como mínimo fue una burrada, como mínimo fue ignorancia, como mínimo fue descuido. ¿Por qué un equipo de aire acondicionado no tenía medio de desconexión? ¿Por qué un equipo de aire acondicionado no tiene medio de desconexión? Primero, proyectista. ¿Qué dijo el proyectista? ¿Quién sabe? Segundo, el que lo construyó, yo les llamo panaderos inscritos como electricistas. Saben hacer muy bien pan, pero no tienen ni la más remota idea de lo que es una instalación eléctrica segura. Saben amarrar cables, son amarracables, pero no son oficiales electricistas. Entonces, realmente un cortocircuito como tal nunca va a ser un accidente.
siempre va a ser una condición. ¿Por qué ocurren los siniestros? Estoy usando otra palabra, siniestro. ¿Qué es siniestro? Es un evento que ocurre que provoca daños a personas o a bienes. Los de carros, los de automóviles, los de coches siempre apuntan siniestro. Se fijan que en las boletas nunca aparece accidente, sino que aparece siniestro. Porque es un evento que pasó, no sabemos si fue accidental o no, no sabemos si fue accidental o provocado. El cortocircuito nunca es accidente, siempre va a ser el producto de actos y de condiciones no seguras. Se dice que un sistema queda en cortocircuito cuando en vez de recorrer el camino que tiene que recorrer, encuentra un atajo y se va por un camino corto. Entonces, en vez de recorrer toda la distancia y toda la impedancia que tenía que recorrer, encuentra un camino chiquito. E es igual a IR. Entonces, ¿y qué cosa es? Ayúdenme con la ley de Ohm, a mí ya se me está olvidando. Si yo despejara la I en la ley de Ohm, ¿cómo me quedaría? E sobre R. Si el cortocircuito es la E sobre la R, y si la E va a ser abastecido por Comisión Federal de Electricidad, que tiene fuentes de suministro interconectadas a lo largo y ancho del país, es una fuente prácticamente infinita. Si la E se mantiene constante y la R tiende a cero, ¿qué pasa? ¿De qué valor se me vuelve I? Altísima, se me vuelve infinito. Eso es lo que pasa en un cortocircuito. Cuando la R se vuelve chiquita, la I se vuelve grandotota. Y cuando la I se vuelve grandotota, aparece la expresión de Joule. Y este señor nos decía que la cantidad de calor que se produce en un conductor cuando circula por él una corriente eléctrica es directamente proporcional a 0.0024 multiplicado por la resistencia que obtiene el circuito eléctrico, es directamente proporcional al cuadrado de la corriente. Imagínense ustedes un cortocircuito chiquito, 12.000 amperes. 12.000 amperes es un corto chiquito. 12.000 al cuadrado, 144.000 unidades que van a generar calor. Olvídense de un transformador de 1.500 que me va a dar 40.000 al cuadrado. Dios de mi vida. Por eso el cobre literalmente se vaporiza en fracciones de segundo, porque alcanzamos una cantidad de calor increíblemente grande, y es básicamente originada porque las corrientes que de por sí son grandes todavía más afectan de manera cuadrática en un evento de cortocircuito. ¿Y por qué está ocurriendo el cortocircuito? Porque el contenedor de la energía, que son los aislamientos, dejan que la energía se salga. Es como si fuera una fuga en un tubo de agua. Hay un agujerito, hay una grieta, hay una conexión mala, o el tubo ya se rompió. Entonces, si mi aislamiento no está bien apretado, hay fuga de corriente, puede haber cortocircuito. Si mi aislamiento tiene una rotura, puede haber cortocircuito. Si el electricista agarró la guía y la jaló con todas sus ganas y la pared del aislamiento se raspó un poquitito, ahí está una fuga de corriente. Si por economía el proyectista especificó cable de cubierta nylon, sabemos que son 2 capas, PVC y nylon, y el electricista por descuido lo jaló un poquitito más fuerte de lo normal y se rasgó la película de nylon, ¿qué pasa con ese cable? Que perdió casi el 50% de su aislamiento. Un cable que me debería de funcionar adecuadamente para X aislamiento, 600 volts, si pierde la cubierta de nylon, me anda sirviendo para 300 o 350 volts. Si yo le meto 480, sí va a funcionar. ¿Por cuánto tiempo? Se sabe. Pero va a fallar, porque quedó un vicio por rotura de la película de aislamiento. No tengo nada contra los cables, nada más les aviso, los que les gusta el nylon porque es más barato, asegúrense que sus electricistas lo traten con mucho cuidadito, porque si raspan la película de nylon, el aislamiento se viene abajo de manera estrepitosa.
La falla de aislamiento se va a dar básicamente porque el material es malo. Hace años había aislamientos en México que lo abría uno y aparecía humedad adentro entre el plástico y el cobre. Ya no hay de esos. Había un aislamiento que se volvió famosísimo porque a la hora de pegar el cable, el cobre se veía negro por dentro. Ya no hay de esos. Actualmente han aparecido las normas mexicanas que establecen el cómo y cuáles son las características de calidad de los cables. Entonces, sí se llegan a encontrar, pero realmente el material que falla en la actualidad es poco. ¿Cómo me aseguro que el material sea bueno? Pues me aseguro que sea un material de marca. Entonces, si yo encuentro un aislamiento de fábrica deficiente, que sea de mala calidad, el plástico con una mezcla no adecuada, o que sea de un material, no quiero decir chino porque se ve feo, pero a veces llega a suceder, que la fabricación tenga sus estándares y que en un lado el plástico esté grueso y en otro lado el plástico esté delgado, que no sé si aquí se consigan esos materiales. En otros lugares del mundo llegan a aparecer alambres y cables de cobre donde a la hora de estarlos trabajando te das cuenta que de un lado el plástico el aislamiento era grueso y del otro era delgado. No me digas que sí porque me voy a decepcionar, yo sé que aquí hay pura cosa buena. Es chino. Entonces, ¿de qué otra manera nos puede fallar el aislamiento? El aislamiento está diseñado para ciertas condiciones de temperatura. Si se le calienta de más, lo va a aguantar. Si se le enfría de más, lo va a aguantar. Porque hasta el noble y hasta los ingenieros electricistas nos aguantan los cables. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un horno? El cable se me va a calentar. ¿Qué pasa si yo estoy en la playa? El cable se me va a calentar. ¿Qué pasa si yo pongo mis cables adentro de una cámara de plafón? ¿Para qué me sirve el cielo raso del plafón? Es un aislante térmico. Mientras que está en la losa, el plafón y el área habitable, en la parte de arriba me sirve como aislamiento térmico. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de ingeniería eléctrica? Que esa zona va a ser más caliente que la de abajo. Que si abajo estamos en 24 o 25 grados, arriba podemos tener 28. En las fábricas, alguna vez me tomé la libertad de medir la temperatura en las fábricas, una fábrica con altura como de 15 metros, y a 1 metro de la fábrica, del techo por donde iban las charolas, la temperatura estaba en 52 grados. ¿Cómo la ven? Abajo hacía calor, estábamos en 36, pero los cables estaban trabajando a cerca de 50 grados, 48 grados. Dios de mi vida. Y yo había proyectado parte de esa instalación y dije, qué bruto soy, esta medida la tengo que hacer más seguido, porque a veces descuidamos las condiciones y exponemos a los cables a trabajar bajo condiciones de calor que ni nos imaginamos. ¿Cuál es la temperatura ambiente de Guadalajara? 22 grados, 23. ¿Cuál es la temperatura de una fábrica? Y allá arriba, cerquita del techo, seguro que son 20 grados. No habrán 30 o 40 grados allá cerca del techo. 45 grados y nosotros estamos diseñando para 30 grados. Perdón por lo que acabo de decir. Si a alguien le cayó el 20, no lo hice con intención, lo hice con todas las ganas de que reflexione. A veces descuidamos los factores de diseño. Esto es para el que tiene la calculadora de llaves. Oye amigos, si aquí hay alguien que te dedicas a diseño, pues ya sacúdete, averigua la temperatura ambiente en la zona habitable y también averigua la temperatura ambiente en la zona donde van a estar los cables. ¿Qué pasa si un cable se calienta de más? ¿Qué pasa si el cable se calienta de más? El aislamiento se va a recalentar. ¿Qué pasa si el aislamiento se recalienta? Se cristaliza. La función del aislamiento es que cuando está apagado el circuito está frío y el cable está así. ¿Qué pasa cuando empieza a circular corriente? Si Joule no nos engañó, el cable se va a calentar. ¿Y qué va a pasar con el aislamiento? Se va a calentar. ¿Y qué va a pasar cuando el cable se calienta? Se dilata. ¿Qué
¿Qué pasa cuando el cable se dilata? El aislamiento se retira. ¿Y qué pasa cuando apago el circuito? El cable se enfría y el aislamiento se contrae. Entonces el cable va a estar haciendo esto y el aislamiento va a estar haciendo esto. ¿Qué pasa si en algún momento dado el aislamiento pierde flexibilidad y se empieza a endurecer producto de calentamientos sucesivos? Cuando quiera dilatarse, simplemente se va a calentar. No sé si ustedes les haya tocado ver una instalación vieja que quieren sacar el aislamiento como que está. Es un cable cristalizado. ¿Por qué se cristaliza? Por calor y por edad. En corto tiempo, por calor. En largo tiempo, por edad. Entonces, aguas. ¿Qué otra cosa puede dañarnos el aislamiento? Ya vimos que es una mala calidad, que la solventamos con un material bueno. Ya vimos el diseño, que el proyectista toma en cuenta su factor de agrupamiento, su factor de temperatura, no de la temperatura ambiente del área habitable, sino la temperatura ambiente en donde van a estar los cables y todos los demás factores que tenga que considerar, los factores magnéticos, de operación a uso continuo 3 horas o más, las operaciones de uso no continuo, etcétera, y toma en cuenta todos los diseños, su cable ya está diseñado. ¿Qué va a pasar con el acabado deficiente? ¿En qué consiste el acabado deficiente? En que contratan un panadero para hacer instalaciones eléctricas. No sé si aquí vaya a suceder, pero en algún lugar sucedió. Un contratista quería una obra y para negociar le dijeron, pues bájale al precio. Y entonces el contratista empezó a afinar el lápiz y a ver cómo le hacía para bajar el precio de su proyecto. Y entonces encontró que si contrataba para supervisión de obra a un ingeniero con licenciatura, titulado, con años de experiencia y con maestría, le costaba 30, 40 mil pesos el supervisor. Pero si contrataba a un muchacho recién ingresado, pasante, en proceso de titulación, lo podía conseguir hasta por 6 o 8 mil pesos. Y dijo, de 40 a 6, ahí está lo que me faltaba, con eso le bajo. Y contrato una supervisión improvisada o inexperta. ¿Qué pasa cuando contratamos a un supervisor inexperto? Que los maestros se lo van a llevar al baile, los despajistas van a hacer lo que se les pega la gana y la obra queda como Dios nos permitió que quedara. Bien, quién sabe, pero quedó. Entonces, a veces no está mal contratar gente que me cobre menos, puede ser. Si es ingeniero electricista recién salido de la escuela, si aprobó sus materias, a lo mejor aprendió. Si hizo sus prácticas, no sacando copias, sino en alguna obra, a lo mejor aprendió. Será novato, pero no con todo. Entonces, algo se le debe haber pegado y lo pudo. Pero, a final de cuentas, ¿qué es lo que nos está fallando en un 85% de las obras en todo México? ¿Qué es lo que nos está fallando? ¿Qué es lo que nos está fallando? ¿Cuántos electricistas le meten medio a sus instalaciones rigurosamente antes de entrar en operación? No levanten la mano. Si hay 5 aquí, me parece que van a ser muchos. Si hay 10, excelente. Pero yo conozco muchos oficiales, ingenieros. Oye, ¿por qué no le has metido medio? Pues para eso espero al verificador. Y el verificador a veces lo contratan a los 6 meses de que está trabajando en la empresa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le metemos BLF a una fábrica operando? Ya no pueden. No tronó el cable, bendito sea Dios, qué bueno. Y entonces ahí andan inventando hojas de pruebas para que pase la verificación. No te rías, ingeniero, es cosa seria. Te lo juro, sí. Sí pasa. Hay empresas que te inventan los reportes de pruebas con tal de que pase la verificación. Y el verificador, ¿qué va a decir? O te tacho de mentiroso y no creo en tus pruebas, o te las creo. ¿Qué hace el verificador? Si le están entregando el reporte de pruebas y le están entregando la copia del instrumento calibrado, si el verificador no las acepta, lo pueden demandar y le sale todo, las tiene que aceptar, pero ya queda la conciencia del contratista si hizo o no hizo las pruebas. Y es una causa de falla bastante común que las instalaciones arrancan sin las pruebas adecuadas. Los cables se les mete lumbre
que Dios nos ayude. Y si se quemó es que estaba mal, y si no se quemó es que ya pasó. Y vámonos. Entonces, eso no es un accidente, sigue siendo una falla, un vicio de construcción. Por otro lado, el mantenimiento. ¿Qué hacemos con el mantenimiento? Con el simple paso del tiempo, por ahí me encontré un buen amigo que conozco desde hace casi 40 años, sigue vivo, nos acabamos de saludar aquí, lo vi ahorita, a todo dar, pero la realidad es que el tiempo no perdona, mírenme, a nadie nos perdona. Dice el dicho ahorita que ya vamos a entrar en noviembre: a como te ves, me vi; a como me ves, te verás. Así es la vida. El material también se va a hacer viejo, se va a cristalizar por la pura edad. ¿Qué decía el reporte del cortocircuito del metro? Porque los cables estaban viejos. Bueno, ¿por qué no los cambiaste? ¿Se vale hacer pruebas periódicas a los cables? ¿Se vale hacer pruebas periódicas a los cables? Decía un dicho de los indios navajos: si tú le preguntas 3 veces a alguien, tiene la obligación de responderte con la verdad. ¿Se vale hacer pruebas a los cables viejos? Es obligatorio hacer pruebas periódicas. Es requisito de seguridad hacer pruebas periódicas. Tenemos que asegurarnos que los cables se conserven. Y si no les hago una prueba o una revisión al menos, pues hacer un programa. ¿Cuánto tiempo me dura un cable? Un fabricante me dice 20 años, otro fabricante me ha dicho 30, y hay quienes me han dicho hasta 40 años. Les aseguro que yo tengo más de 40 años y todavía aguanto, pero ya no corro los 100 metros en 15 segundos. Es más, ya ni siquiera los corro. Te juro que los 400 los llegué a hacer en 1 minuto 10, pero ahorita ni siquiera 100 metros corro. No por otra cosa, sino porque se va acabando la capacidad de origen. Entonces los cables hay que hacerse la idea de cambiarlos. Si ustedes conocen empresarios, díganles: oye, tus cables ya tienen 30 o 40 años. Te sugiero que vayas pensando en una reinversión para cambiar cables. Principalmente los alimentadores de más uso, los alimentadores que hayan sido más trabajados. Es una inversión. ¿De qué? De vida de la fábrica. Porque si no hacen esa inversión, en cualquier rato la fábrica se les va a quemar. Y perdieron el 100% de la inversión. Entonces, sugerirle a un inversionista que le haga conservación y mantenimiento no es malo. El hacer pruebas es obligatorio. Ya no es una buena práctica. Decía un buen amigo de Querétaro: según la norma, dice la palabra debe, para que lo encontramos. Debe es sinónimo de aviso, de que no hay para dónde. Lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Entonces, el debe hacerse pruebas antes de iniciar la operación de las instalaciones. Entonces, no es solamente una buena práctica, es una condición obligatoria el asegurarnos que el diseño está bien hecho y que los materiales se han probado antes de entrar en operación. ¿Quién está realizando ahorita los proyectos eléctricos? Yo me he encontrado proyectos en que Dios de mi vida, y tenemos, de donde yo vengo es de Querétaro, y tenemos la ventaja y la maldición al mismo tiempo de vivir cerca del DF. Antes de llegar a Ciudad de México, nos llegan a veces cada proyecto que dice un Dios de mi vida. Hay un proyecto más o menos famosito que se realizó en la Ciudad de México, fue aprobado en Monterrey, fue aprobado en la Ciudad de México, fue aprobado en Querétaro, se sometió a concurso, los concursantes dieron su opinión, presentaron sus propuestas, se seleccionó un concursante y se arrancó la obra. Llevaba 6 meses la obra en operación cuando me llamaron por teléfono: oye, ingeniero, tenemos una duda. Pues sí, con todo gusto. Antes me regañaba mi esposa porque daba asesorías por teléfono mejor. Todavía me la sacan los cuates, pero ya me cuido. Oye, ¿de qué proyecto estamos hablando? No, ingeniero, es que, pues, dime de qué proyecto y te doy la asesoría como parte del servicio. Entonces, no es que te vamos a contratar, bueno, ahora sí vamos a hablar, ahora sí, pregúntame y te digo. Y
Y resulta que a los 6 meses de iniciada la obra, los señores habían detectado casos como este, y alguien me va a corregir, tenían calibres 2 del 6 con un 12 de tierra. ¿Cómo la ven que se construyen este diseño? ¿Qué piensan? 2 del 6 y un 12 de tierra. Y la duda del contratista es si eso iba a pasar o no iba a pasar la verificación. Y en el momento en que me contrataron la verificación, les digo, no pasa. ¿Cómo? No pasa y te lo va a rechazar. Es más, que está rechazado. No puedes tener 2 del 6 con uno del 12 con pastillas de 20. Sí, pero es que la tabla 250-122 dice que si tú tienes un interruptor de 20 amperes, tienes que poner un cable del 12 de tierra. Entonces, ¿por qué pusiste 6 para los cables de corriente? Es que está muy lejos del tablero. A ver, vamos a leer el 250-22. Párrafo B. ¿Qué dice el párrafo B? ¿Alguien lo recuerda? Párrafo B. ¿Qué dice? Pásenme un micrófono, ¿sí? Nos va a ayudar. Gracias, niño. Échalo. Entonces, más o menos, ¿qué dice el párrafo B del 250-122? Que se debe incrementar proporcionalmente el conductor de puesta a tierra. Entonces, si tú tenías un circuito de 20 amperes con calibre del 12 y lo llevaste hasta el número 6, en ese momento la tabla te dice que es el calibre mínimo, pero no te dice que es a chaleco, te dice que de ahí para arriba. Yo les digo, es que veo la tabla, pero no leyeron el texto. El texto dice que si tú incrementas el cable de corriente, tienes que incrementar el cable de tierra. Se armó la gorda, porque en ese momento le jalaron las orejas al contratista. Oye, ¿por qué no me dijiste? Pues yo te cotizé sobre la lista de materiales que tú me diste. Y al supervisor, ¿y por qué no dijiste? Pues porque el proyecto ya venía aprobado por ingeniería. ¿Y por qué tú no dijiste ingeniería? Pues porque el proyecto venía aprobado por la dirección de proyectos. ¿Y por qué no? Pues porque el proyecto me lo entregó el proyectista y ya venía firmado por un ingeniero proyectista responsable. Dios de mi vida, 6 meses de construcción. Pues en ese momento vas a empezar a sacar cables y a meter cables de tierra del tamaño adecuado. Pero es que los tubos no me van a dar. En la mar salada, el que la toma se ahoga. El que toma tantita agua le da diarrea. Eso tomaron un poquito más de agua, porque tuvieron que cambiar el 100% de sus cables de tierra lo tuvieron que cambiar. Y tuvieron que cambiar con un 20% de tuberías que no les daba. Y otras más que vamos a ver. Y en ese mismo proyecto tenían una subestación de 1500 amperes, 1500 kVA, 1500 kVA con un transformador de segunda etapa de 500 kVA que lo bajaban los 20, y tenían en el tablero principal pastillas de 10 kA. Y tuvieron que cambiar todos los tableros de las subestaciones. Bueno, eso es una falla de construcción. ¿Qué hacemos con las fallas en la construcción? Se debe realizar por personal calificado. ¿Quién me obliga a utilizar personal calificado? La norma oficial mexicana para instalaciones eléctricas. La norma oficial mexicana para instalaciones eléctricas no comienza en el capítulo 1, comienza en la hoja número 1. Esta norma es de interés común y de observancia obligatoria. Vámonos, eso lo dice la primera hoja. Objetivo: quien no cumpla la instalación, que no cumpla los requisitos de la norma, no puede considerarse segura. Hoja 1, desde ahí comenzamos. Y luego viene una serie de explicaciones generales. Y después de las explicaciones de cómo se debe usar la norma, cómo se debe entender, qué se debe considerar, qué hay que tomar en cuenta para el diseño, nos dice: y la obra se debe realizar con personal calificado y debes de realizar pruebas de aislamientos antes de entrar en operación. Entonces es obligatorio. No estamos cumpliendo la norma porque no la estamos leyendo desde el principio, sino que la estamos leyendo como un 5% ya de iniciada. Y el mantenimiento. Hace ratito decíamos, las pruebas en uso se deben realizar. La norma oficial mexicana dice que sí, que se deben inspeccionar y probar periódicamente. Y ahí está escrito en la norma. Entonces, oye, ¿en dónde dice la norma que las pruebas para instalaciones en uso son obligatorias y que se deben realizar? Pues ahí lo tienen. La norma oficial mexicana ya lo dice. Entonces, no hay
para dónde correr. El que no las haga es como las campanadas a misa, porque no se le daba la gana oírlas, pero ahí estaban las campanadas. ¿Listo bien? ¿Sale? Entonces, ¿qué significa aprobación? Me voy a rápido porque tengo mis ayudas. Ven 3 horas. Entonces, deben de cumplir con lo establecido en las normas mexicanas. Deben de estar certificados. Si los materiales no están certificados, no se deben de utilizar. Dice, los conductores se deben seleccionar en base a su temperatura admisible, a su caída de presión, a los esfuerzos mecánicos. ¡Ay Dios! ¿Qué a poco los conductores yo los tenía que calcular por cortocircuito? Si yo nunca lo había hecho. Pero si la norma me dice en el 4.2.6 que el área de la sección transversal de los conductores debe estar en función de los esfuerzos mecánicos que puedan ocurrir en caso de falla tierra y corriente de cortocircuito, entonces la norma me está diciendo que mis conductores yo los tengo que calcular en función del cortocircuito. Entonces, ¿por qué no lo estaba haciendo? No lo sé. Pero hay que hacerlo. Los conductores se deben revisar por esfuerzos contra cortocircuito. Y está estipulado en la norma. Es que un verificador loco me dijo que los cables tenían que resistir el cortocircuito. ¿Dónde dice? Pues ahí está, ahí te lo dice la norma 426. ¿Y cómo calculo un cable para que resista el cortocircuito? Pues no le batalles, ahí te dice cómo, cuando tengas una corriente de conductores en derivación, si es cable de cobre y si es cable de aluminio. Y ahí te dice cómo lo calcules, no le batalles. Ya nada más, y ahorita con los juguetitos esos que se llaman computadoras, metes esta fórmula, despejas A, y dices, yo voy a tener una corriente de cortocircuito de tanto, un tiempo de disparo del interruptor, me compro un interruptor bueno de esos modelos que operan rapidito, en un ciclo y medio ya liberaron la falla, 1.5 centavos, la temperatura de falla al final, la temperatura de origen del reglamento y los constantes para el tipo de cable, cobre y aluminio. Y ya sé cómo calcular, nos lo ponen todo de bandeja. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Pues lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Échanos la mano. Ahí está. Decíamos hace un ratito, les daba la referencia, bueno, ahí está más claro. Deben cerrarse de acuerdo con instrucciones de instalación, deben probarse y inspeccionarse, y es recomendable que las instalaciones eléctricas se prueben y inspeccionen periódicamente. Las instalaciones eléctricas se pueden construir a prueba de cortocircuito. La respuesta tajante es no. Ninguna instalación se puede construir a prueba de cortocircuito. El cortocircuito va a presentarse en el momento que menos lo queramos. Se puede presentar al principio de la instalación, a la mitad o cerca de la vida útil de la instalación. El cortocircuito siempre se va a presentar. Es un evento que lo que hay que lidiar es como la muerte. Pues va a llegar, algunos se mueren jóvenes, algunos se mueren viejos, pero va a llegar. El cortocircuito seguro que va a llegar. Las instalaciones no pueden evitar el cortocircuito. Lo único que podemos hacer es que resistan el cortocircuito. ¿Cómo hacemos para que resistan el cortocircuito? Tomando en cuenta materiales, mano de obra, diseño y pruebas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Qué sucede cuando ocurre un cortocircuito? Vamos a pensar, todos hemos vivido algún evento. De repente, el fogonazo. ¿Qué sucede en el momento del fogonazo? Hay una corriente muy grande, entonces hay una sobrecarga, una corriente grandísima del sistema. En ese momento el voltaje tiende a bajar, se genera gran calor, o se quema la instalación o disparan los interruptores. ¿Qué pasa en cualquiera de los dos casos? La corriente cesa. ¿Qué pasa cuando la corriente es muy grande, de improviso, se corta? Hay un voltaje hacia arriba. Entonces el voltaje viene así: cortocircuito, pácatelas. Disparan las conexiones, pácatelas. Y luego ya se ve. Entonces hay una caída de voltaje fuerte y hay un pico de voltaje fuerte y luego ya se estabiliza. Y esto viene acompañado con la generación de calor y la suspensión del flujo
de energía eléctrica. Ese es más o menos el fenómeno. Ahora sí ya estamos entrando en la coordinación de protecciones. ¿Cuál es la teoría de la coordinación de protecciones? Son protecciones diseñadas y estudiadas de tal manera que si hay un cortocircuito aquí, se dispara este interruptor y el resto de la planta sigue trabajando. Si el cortocircuito ocurre aquí, se dispara ese interruptor y el resto de la planta sigue trabajando. ¿Qué pasa si yo dejo fuera de servicio una fracción de mi instalación? Que mi caída de voltaje es chiquita y mi rebote de voltaje es chiquito. Entonces, si yo puedo lograr que en presencia de una falla salgan de operación las fracciones más pequeñas posibles de mi instalación, estoy logrando que mi sistema de protección trabaje coordinado, que trabaje escalado, que salgan fracciones de la instalación y que no me afecten al resto de la instalación. Y si yo lo logro, con eso estoy minimizando el aumento de tensión momentáneo. Estoy minimizando el pico, la caída súbita y el rebote pico momentáneo. Si yo logro una buena coordinación. Entonces, como yo sé que el cortocircuito no lo voy a evitar, simplemente voy a hacer que mi instalación resista, inmediatamente después tengo que pensar, ¿y cómo hago que el cortocircuito sea lo menos dañino posible? Inmediatamente hago un estudio de coordinación. Y con eso logro que salgan de servicio las partes más pequeñas. Esta es una tabla clásica de coordinación de protecciones. Normalmente se muestra el diagramita de coordinación y se muestran las curvas características de los elementos. Aquí tenemos una protección de motor, aquí tenemos un interruptor general, aquí tenemos otro elemento de protección, tenemos la curva esta es la protección del primario del transformador y esta es la curva de daño del transformador y este es el cable. ¿Qué veo en esta protección? Que si hubiese una falla aquí, se dispara ese interruptor. Si hubiese una falla aquí, se dispara ese interruptor. Si hay una falla aquí, se va a disparar la protección de arriba, pero mi transformador jamás va a ser afectado. Yo le pondría a lo mismo. Una coordinación que más o menos, no más o menos, que es congruente. Ninguna de las curvas se está tocando, pasan cerquitita, excepto en la zona de alta corriente, pero en las zonas de operación ninguna de las curvas se está tocando y el cable está bien diseñado, la corriente del cortocircuito no lo va a afectar, mi transformador no se va a quemar, las producciones van a operar en cascada, una tras otra. ¿Está bien? Este otro se parece bastante. ¿Notan algo interesante ahí? ¿Qué vemos? Que en esta zona existe el riesgo de que mi fusible dispare antes que el interruptor de daño. O sea que se va a disparar primero el fusible del primario y el interruptor todavía no dispara. ¿Qué otra cosa vemos interesante? La curva de daño del transformador, que primero se me quema mi transformador antes que opere el interruptor y antes que opere el fusible. Ahí hay dos coordinaciones de protecciones. ¿Esta es una coordinación de protecciones? Sí. ¿La anterior es coordinación de protecciones? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos coordinaciones? Que una es adecuada y la otra no. Pero las dos son coordinaciones. ¿Qué buscamos entonces? Obviamente, cuando hacemos un estudio de coordinación de protección, vamos a buscar un esquema parecido a este. Si nos da un esquema como este, tendremos que cambiar algo. Algo tendremos que cambiar. Jóvenes ingenieros de menos de 30 años, levanten la mano porque ya no los veo. Dije de menos de 30 años. Ok. ¿Cómo la ven la coordinación de protecciones? ¿Letras? Sin computadora. Decía un amigo, las computadoras modernas son unas inmensas máquinas multiplicadoras de popó. Si tú tienes un programa, pero no sabes hacer coordinación de protecciones, con que se te vaya una gotita de popó, tu máquina te va a entregar una tonelada de popó. Entonces, no basta tener los programas, hay que saber hacer coordinación y después aprender a utilizar librerías. Si un ingeniero no sabe hacer cortocircuito y utiliza una librería,
seguramente va a entregar un resultado incómodo. En ese mismo ejemplo que les puse, con transformadores de 1500 kVA, me juraba el proyectista que su cortocircuito era de 10.000 amperes y en la cercanía del transformador era de 12.000, porque así era el resultado de su corrida. Y llevó su legajo como de 1 pulgada. Mire, ingeniero, aquí dice que son 12.000 amperes. Dios de mi vida, 12.000 amperes a 5 metros de un transformador de 1500 kVA. Pero el proyectista, lo había metido a la computadora y la computadora le dijo que eran 12. El pobre no tenía ni la más remota idea de lo que era el cortocircuito, nada más seguía, lo único que hacía era oprimir teclas y le inyectaba pura popó a su computadora. ¿Y qué resultados obtenía? Pues pararse frente a un verificador tan sangrón como su servidor y decirle: es que un